¿Sabías que con una sola línea de código puedes reemplazar hasta 5 líneas de if-else en Java? Y que con la nueva sintaxis del switch desde la versión de Java 14 puedes escribir código más limpio y óptimo? Te recomiendo que te quedes hasta el final del vídeo, ya que aprenderás cómo dominar el operador ternario, el conditional switch y las novedades más importantes. Soy Enigma, desarrollador de software, y bienvenido a otro capítulo de Java desde cero. Muy bien, empecemos por el conditional switch. Vamos a aprender cómo se usa y a entender su evolución para aplicarlo en nuestro código de una manera más óptima. Tradicionalmente nos ha permitido ejecutar diferentes bloques de código dependiendo del valor de una variable, pero ahora vamos a analizar las variantes de su uso. Bien, ya con nuestra clase creada, aquí tenemos un ejemplo básico para ver cómo es su sintaxis y estructura. Primero de todo definimos una variable de tipo int con valor 3. Y una variable nombre día de tipo string para guardar el resultado. El switch lo que hace es evaluar el valor de día y dice, en caso de que el valor de la variable día sea 1, asigna lunes a la variable nombre día. Si es 2, asigna martes. Si es 3, asigna miércoles. Y finalmente, si no coincide con ningún caso, usa default y asigna desconocido también a la variable nombre día. El break es muy importante ponerlo ya que evita que el programa siga ejecutando los siguientes casos en el momento en que se cumple uno, ¿vale? Esto tenerlo en cuenta. En este caso, como día es 3, si añadimos una línea para imprimir el resultado y ponemos south, tabulación, entre comillas, el día de la semana es el espacio, cierro comillas, más nombre día, y después ejecutamos, veremos que en la pantalla nos aparece el día de la semana es el miércoles, ya que el valor de día era 3, ¿vale? Ya lo sabíamos previamente, pero por ejemplo podéis jugar aquí con pasarle un valor por consola, así podéis ir viendo la variación en cada caso, ¿no? Claro, en este caso el ciclo del programa ya no llegará a la línea del default, ya que se quedará en la línea del miércoles. Bien, de esta manera funciona, pero puede ser propenso a errores si olvidas el break, por lo que no es del todo óptimo. Por eso, desde Java 14 se introdujeron expresiones switch, una forma más moderna y elegante de hacer lo mismo. Si, por ejemplo, hacemos lo mismo que en el ejemplo anterior, pero decimos nombre día es igual a switch, condición a cumplir, igual que antes, día, abrimos llaves y luego enumeramos los casos de esta manera, caso 1, lunes, entre comillas, caso 2, martes, caso 3, miércoles, y default lo ponemos en desconocido, y el system.out igual que antes para imprimir el resultado. Bien, en este caso ya tenemos la sintaxis más optimizada y de nuevo si ejecutamos nos va a dar lo mismo de antes, pero como podéis ver con el código mucho más limpio, ¿verdad? De esta manera no necesitas break, lo cual te puede ahorrar muchos errores, puedes devolver valores directamente y puedes agrupar casos sin repetir lógica. También puedes usar bloque switch con el término yell, que sirve para devolver un valor desde un bloque dentro de ese mismo switch, como puedes ver en el siguiente ejemplo. Este tipo de switch es mucho más flexible. Si analizamos este código, vemos que usa un switch moderno para decidir qué texto mostrar según la puntuación del examen. El switch comprueba su valor y compara con varios casos. Si es 10 o 9, el resultado será sobresaliente. Si es 8, el resultado será notable. Si es 7, será bien. Si es 6, suficiente. Y si la puntuación no es ninguno de estos valores, ejecuta el default, que imprime necesita mejorar y devuelve insuficiente. Como en este caso la nota que hemos asignado a la variable es un 4, si ejecutamos el código de nuevo, fijaros, imprime en pantalla necesita mejorar y la nota del examen es un insuficiente, que es el valor del resultado. Sin yell esto no compilaría, porque el switch nos habría que devolver desde ese bloque, ¿vale? Pensar que como es un bloque, no puedes devolver un valor directamente como en los otros casos. Y bueno, en conclusión te diría que siempre que trabajes con Java 14 o superior, usa expresiones switch, ya que como has podido ver, están más optimizadas y lo vas a agradecer. Bien, ahora vamos con algo más compacto, el operador ternario, que es, dicho rápido y claro,
una forma breve de hacer un if-else. Se usa mucho para asignaciones rápidas y simples. Este lo puedes usar cuando sea conveniente, pero si tu lógica es más compleja, te recomiendo que utilices un if-else o switch, ¿vale? Porque así te va a ser mucho más fácil. Si vemos su sintaxis, condición es una expresión que se evalúa y da como resultado true o false. Valor si true es el valor que se devuelve o asigna si la condición es true. Y el valor si false es el valor que se devuelve o asigna si la condición es false, ¿vale? Si por ejemplo hago un int edad 18, string mensaje igual a edad, entre paréntesis, mayor o igual a 18, y luego hago la interrogación, espacio, mayor de edad, entre comillas, espacio, dos puntos, menor de edad, punto y coma. Claro, en este caso primero se evalúa que edad sea mayor o igual que 18 y ese resultado se asigna a la variable mensaje. Si esto lo imprimimos por pantalla con un SOUT y ponemos edad más mensaje, fijaos, me va a salir edad mayor de edad porque en este caso tengo 18 años, ¿vale? Y bueno, como hemos visto hoy, tanto Switch como el operador ternario son herramientas muy útiles. Usadas bien te permiten escribir código más limpio y óptimo. Como conclusión, recuerda que si trabajas con Java 14 o superior, aprovecha las expresiones Switch. Y si quieres escribir condicionales breves, el ternario es lo ideal. Y bien, esto ha sido todo por este capítulo. Si te gustó el vídeo, te invito a dejarle un like, comentar si aprendiste algo nuevo o si tienes cualquier duda o sugerencia y suscribirte para más contenido como este sobre Java. Sin más, me despido. Soy Enigma, desarrollador de software y esto es Java desde cero. Adiós.